Muy buenos días, hermanos, amigos, queridos oyentes. Eh, es un placer estar nuevamente con ustedes. eh, Gracias a la misericordia de Dios que me ha permitido nuevamente poder compartir su palabra, poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y antes de iniciar con la exposición del día de hoy, vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos guíe. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, Padre, con un corazón humillado, mi Dios, primeramente pidiéndote que nos limpie de toda contaminación de pecado, mi Dios. Oh Padre, úsanos siempre como instrumentos tuyos, Padre. Mi Dios, te pido que sea el Espíritu Santo el que hable, Padre. Padre, el que haga crecer la semilla que va a ser sembrada, mi Dios, en los corazones, oh Padre de la gloria. Mi Dios, te pido, Padre, que lo que se predique, Padre, sea edificante, Padre, para el oyente, mi Dios. Padre, que confronte, Padre, los corazones, mi Dios. Oh Padre Celestial, gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por este día, Padre. Gracias por cada uno de los que se encuentran, Padre, en este día, Padre, conectados, Padre, en esta transmisión, mi Dios. Oh Padre, la gloria, gracias. En el nombre poderoso de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a estar exponiendo la palabra de Dios titulada El Evangelio no es filosofía ni tradiciones, el Evangelio es solamente Cristo. Y vamos a verlo en Colosenses capítulo 2 en adelante. Pero antes de ir al capítulo 2, vámonos a una introducción sobre los colosenses. Recordemos que en primer lugar, esta es otra de las epístolas que el apóstol Pablo escribió cuando se encontraba en la prisión en Roma. Epafras transportaba las epístolas de los colosenses porque aparentemente Epafras era el líder o pastor de esa iglesia. También recordemos que el apóstol Pablo, cuando se encontraba en aquella prisión en Roma, también él pudo escribir los filipenses. Ya anteriormente yo di una enseñanza de los filipenses y era algo tan maravilloso, tan poderoso. Y así mismo es la carta a los colosenses. La carta a los colosenses dirige nuestra atención hacia la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo y nosotros, todos los hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo es secundario porque el tema es Cristo. Él es el centro alrededor del cual se lleva a cabo toda la vida cristiana. Cristo es la plenitud de Dios. Cristo es la máxima perfección de Dios. Colosas se encuentra en la misma zona donde está la Odisea y donde también se puede ver la iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Se habían entregado al paganismo y a una gran inmoralidad. Y la ciudad de Colosas era una ciudad típica de aquellos tiempos cuando el apóstol Pablo, a pesar de que se encontraba en prisión, a pesar de que se encontraba encadenado, el apóstol Pablo siempre fue constante en la oración por estas iglesias. El apóstol Pablo siempre estuvo pendiente
de estas iglesias, el apóstol Pablo siempre enseñaba la palabra de Dios perfecta. Y en ese tiempo se veía mucho paganismo, mucha inmoralidad. Y no solamente en Colosas, en otros lugares aledaños. Pero nosotros que somos hijos de Dios, tenemos una tarea que es predicar la palabra de Dios, que es enseñar la verdad que muchos quieren saber. Y vamos a ver dos problemas que tenía Colosas. Quizás si estudiamos más profundo, claro que había muchos más problemas, pero yo quiero enfatizar dos problemas que había en ese momento en Colosas. Uno, tenían un espíritu exclusivo. Creían tener el monopolio de todo el conocimiento. Ellos creían que todo lo sabían, que más nada ellos tenían que aprender de otro lugar. Se consideraban los máximos exponentes del conocimiento y el pensamiento, creyendo saber más que cualquiera de los apóstoles. A ellos no se le podía decir, no, que mira, la Biblia de Dios dice así. No, ellos decían que era como ellos pensaban y lo que ellos conocían. El apóstol Pablo le dirigió una advertencia en el primer capítulo de Colosenses de que debían presentar a Cristo Jesús perfecto a todo hombre. Nosotros, como hijos de Dios, cuando presentamos el evangelio de Dios, que es Cristo, debemos presentarlo perfecto. Debemos nosotros pedirle a Dios en oración que nos dé mucha sabiduría para saber interpretar su palabra, para saber qué debemos enseñar, para saber cómo debemos predicar. Y el apóstol Pablo, en el primer capítulo de Colosenses, le advertía eso a los colosenses. En segundo lugar, ellos mantenían principios especulativos sobre la creación. Ellos enseñaban que Dios no había creado el universo directamente. Cristo era considerado una criatura. Esta idea era conocida como la filosofía griega panteísta. Imagínense, hermano. Ellos especulaban que la creación no había sido creada directamente por Dios. Imagínense ese grave error que tenían aquellos filósofos. Pero hoy en día permanece ese mismo error, porque hay muchas personas que creen estas cosas y creen que Cristo es solamente una criatura. Y esto solamente hace a las personas equivocarse, hacen a las personas confundirse. Pero esos son aquellas personas que están lejos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo refutó esta creencia. Él refutó esta creencia. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, del versículo 15 al 19. Se los leo. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesús es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. El primero de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra. Ahora, ¿quién creó el universo? ¿Quién nos creó a nosotros? Jesús. Aquí el apóstol Pablo les dice a los colosenses que el Dios invisible se hace visible en su Hijo Jesús. Y dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. ¿Por qué el filósofo? ¿Por qué la filosofía piensa que la creación no fue directamente hecha por Dios? Porque están lejos de la palabra de Dios. Porque son inspiraciones de ellos mismos.
son por sus conocimientos, son pensamientos de ellos, pero ellos están lejos de la palabra de Dios que es inspirada por el Espíritu Santo. Ellos ignoran estas declaraciones que dice Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda perfección. Poderoso esta declaración del apóstol Pablo en el capítulo 1, donde él refutó sobre esta creencia de que ellos consideraban a Cristo como una criatura. No, Cristo estaba antes de la creación. Él creó todo. Nos creó a nosotros, creó el universo. El cristianismo a veces se convierte en un ritual de manera que solo se basan en cumplir el mismo círculo. También siempre existe el peligro de tratar de agregar algo a Cristo o el de quitar algo de él. La herejía más antigua, hermanos, querido oyente, la herejía, o sea, la mentira, el error más antiguo es siempre la herejía más moderna. Todo lo que llegó a pasar en tiempos anteriores está pasando hoy en día. No crean que ya no vivimos nada de lo que vivimos, de lo que vivieron aquellas personas en los siglos de antes. No, todo está pasando igual. Entonces, esas herejías más antiguas son las más modernas. Vamos a ver el significado de la filosofía. La filosofía es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. La filosofía se basa en eso, en reflexiones, en pensamientos, ¿no? De que cómo fue creado el hombre, de que cómo fue creado el universo, pero nada se basa en la palabra de Dios. Ellos solamente por su pensamiento. Y veamos lo interesante de la epístola de los Colosenses, refiriéndose, en este momento vámonos al capítulo 2. Y vemos que en la primera sesión, en los primeros 15 versículos, se nos habla de que Cristo es la respuesta para la filosofía. Nosotros en este mundo no vamos a encontrar ninguna respuesta por medio de personas, por medio de pensamientos, por medio de tradiciones, de costumbres. No, nosotros la respuesta para todas las interrogantes que nosotros tenemos en esta vida la encontramos en la palabra de Dios. Solamente en la palabra de Dios, en ningún otro lugar. Y vámonos al capítulo 2, desde el versículo 1. Y dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La Odisea se encontraba cerca de Colosas. Colosas se encuentra a unos 170 kilómetros hacia el interior del territorio de la antigua Éfeso. Cuando el apóstol Pablo recorrió esa cena, cosa que hizo en 2 ocasiones, no llegó hasta Colosas. Por eso que él dice en el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán lucha sostengo sobre vosotros, por lo cual, y por los que están en la Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro. Se puede creer que el apóstol Pablo no llegó exactamente a Colosas, pero sí pasó cerca. Entonces, él por eso dice que nunca han visto su rostro. Pero quiero querido oyente, que sepan que el Hijo de Dios donde pasa debe impactar con la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, a pesar de que pasó cerca de Colosas, impactó con la palabra de Dios. Impactó con el evangelio de Dios. Y no se olvidó de Colosas, no se olvidó de eso. No se olvidó de los colosenses. A todo se nos dio de beber de un solo espíritu. No de varios, de un solo espíritu a todos se nos dio de beber. Él coloca a todos los creyentes en un cuerpo. Acuérdense que todos formamos el cuerpo de Cristo, todos. Y a nosotros se nos pide que conservemos la unidad del espíritu. Y vamos a ver el versículo 2.
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Aquí vemos, hermanos, que la unidad entre los hermanos puede ser, claro, de varias congregaciones. La unidad solamente es en el amor, no en que tú hablas lengua, yo no, o tú tienes un don de esto, no en dones, no. La unidad de los hermanos en todas las congregaciones se basa en el amor de Cristo. Si nosotros no conocemos el amor de Cristo, si nosotros no tenemos amor, no va a haber unidad entre los hermanos. Por eso que a veces vemos que hay muchas personas que se van de la iglesia, que no soportan estar con los hermanos, porque aún no han conocido el amor de Cristo. Aún no han conocido quién es Cristo y no aman a sus hermanos. Entonces, por eso Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento. Hasta alcanzar, siempre tenemos que buscar el entendimiento en la palabra de Dios, a fin de conocer. Luego que buscamos el entendimiento en la palabra de Dios, en oraciones, dice que a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Si nosotros somos constantes en escudriñar la palabra de Dios, vamos a conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Y vamos a leer el versículo 3 y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí vemos todo lo que necesitamos está en Cristo. Todo lo que necesitamos saber está en la palabra de Dios. No necesitamos filosofía ni tradiciones, sino que necesitamos aprender la palabra de Dios. Debemos aprender, escudriñar la palabra de Dios. Él es el depósito de todo conocimiento. Su palabra es todo lo que necesitamos y buscamos. He escuchado muchas personas que dicen, sí, pero a mí se me hace difícil entender la palabra. Eso yo lo puedo creer, yo lo entiendo. A veces puedes leer y no vas a entender, pero tienes que pedir en oración misericordia a Dios por ti, para que Dios te permita conocer ese tesoro, esa maravilla que es su palabra. Solamente Dios te lo puede permitir. Y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y aquí vemos que la filosofía, aquellos hombres de la filosofía, aquellos griegos en esos tiempos, ellos buscaban encontrar la sabiduría. Y hoy en día todavía tratan de buscar sabiduría, pero en las cosas seculares y no en la palabra, porque ellos no tocan la palabra de Dios. Y ellos van buscando en la ciencia, buscando en los estudios sabiduría, pero no la van a encontrar nunca, nunca, jamás van a encontrar la sabiduría ni el conocimiento, nunca, jamás. Después de este siglo y muchos siglos más, no lo van a encontrar, porque dice la palabra de Dios que están escondidos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí está todo, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios hablando. Y no lo van a encontrar nunca. No creamos en filosofías, hermano. No creamos, querido oyente, no crean en filosofías. Dice, su palabra es todo lo que necesitamos y buscamos. No creo en psicólogo, yo en lo personal, yo no creo en psicólogo. Hay muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que mi hijo está rebelde, mi hija está rebelde y tengo que llevarla a un psicólogo porque no sé, voy a sacar cita. Yo no creo en eso y se lo digo aquí, yo no creo en psicólogo. El psicólogo a veces está más loco que al que le está atendiendo y se lo digo francamente. A veces el psicólogo está más loco del paciente. Ahí quedan los dos locos. El único que puede darte la solución a tu problema, la solución a la rebeldía en tus hijos, la solución a los problemas en tu hogar, la única sabiduría y conocimiento para solucionar esos problemas es la palabra de Dios. No es psicólogo, no es nada de esas cosas, es la palabra de Dios. Y siempre he dicho, los centros estos de rehabilitación,
Hay personas, y conozco en especial un familiar que él le gusta mucho lo que es el licor, fumar, y estuvo en esos centros de rehabilitación 3 meses. Cuando salió tuvo casi un mes, 2 meses sin fumar, sin beber, pero luego de esos 2 meses quedó igual, porque tampoco creo en los centros de rehabilitación. No hay nada fuera de la palabra de Dios que pueda ayudar al ser humano. Lo único que puede ayudar al ser humano en todas estas cadenas de Satanás es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aquí está tu salida. Si te encuentras ahorita con desesperado, desesperada, aquí está la respuesta. Aquí. No la busques en brujo, en adivino, en psicólogo, en la filosofía, no lo busques ahí, búscalo en la palabra de Dios, ya que ahí está escondido todo el tesoro de la sabiduría. Y luego que ese familiar sale del centro de rehabilitación, siguió igual, y hoy en día sigue igual, porque es solamente Cristo que puede cambiar de un corazón de piedra a un corazón de carne. Es solamente Dios el que concede esa misericordia, esa gracia en los corazones del ser humano. En la palabra de Dios encontramos todo para poder vivir en este mundo. Todo. Yo siempre he dicho, en la palabra de Dios está todo para poder vivir en este mundo. Y vamos al versículo 4. Dice el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquellos hermanos que se encuentran ahorita en esta transmisión de varias iglesias, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos aconseja a todos esto. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuadidas, persuasivas. ¿Qué es persuadir? Es inducir o convencer a una persona en creer o hacer algo. ¿Cómo se te acercan aquellas personas con la herejía, con la falsa doctrina, con palabras persuasivas? Y aquellos que no están firmes en la palabra de Dios caen. Conozco también muchas personas que hoy creían algo y ahora creen otra cosa, porque se dejaron llevar por las palabras persuasivas de aquellas personas que solamente quieren hacer daño a la iglesia, que solamente quieren hacer daño a los hijos de Dios. Pero ya les digo, para evitar eso, debemos estar firmes en la palabra de Dios, firme en la roca que es Jesús, y debemos escudriñar la palabra de Dios. No solamente oír, debemos escudriñar la palabra de Dios. En algunos centros de estudios, la filosofía han sustituido a la Biblia. Y eso lo pueden ver en las universidades. Hay profesores que no quieren que hables de Jesús. Hay profesores que no permiten que el estudiante hable de Jesús en las escuelas. Y ellos han resultado un elemento persuasivo para algunos jóvenes estudiantes. Y el joven va creyendo de que las cosas de Dios no son reales, de que todo es un mito. Ellos van creyendo solamente en la filosofía, en que tengo que vivir la vida, en que tengo que gozar la vida antes de morirme, porque es lo único que me llevo. Muchos piensan así, y yo sé que tú lo has escuchado. Muchos te han dicho que deben vivir la vida en fiesta, en todos sus placeres mundanos, en vanidades, porque es lo único que se van a llevar. Ellos piensan eso, piensan en esa filosofía, pero no piensan en Cristo. Y el problema no es que escuchen, porque en la universidad está el profesor hablando de filosofía y bueno, uno está escuchando. El problema no es que los jóvenes escuchen esa filosofía. El grave problema es que poco conocen sobre la Biblia. El problema grande es que aquellos jóvenes no conocen sobre la Biblia. Es que aquella persona no conoce sobre la Biblia. Y por eso va a caer en esas palabras persuasivas. Por eso van a ser persuadidos y van a cambiar de una idea a otra, porque no conocen de la palabra de Dios. Existía el mismo problema en Colosas y también en la Odisea. Y aquel problema fue la causa de la extinción de la iglesia de Colosas e hizo de la iglesia de la Odisea la más débil de las 7 iglesias de Asia Menor.
Acuérdense que en Apocalipsis Jesús menciona a la iglesia de la Odisea como la que estaba tibia. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por esas palabras suaves, esas palabras que te dicen, no, 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 no. Tú tienes que hablar lengua para ser salvo. Tú tienes que caerte al piso para ser salvo. Si tú te caes al piso, si tú hablas lengua, si tú das vuelta en una silla, tienes el Espíritu Santo y te dejas engañar por aquellas falsas doctrinas. No te dejes engañar. Y esto es lo que el apóstol Pablo aconsejaba a los colosenses. No te dejes engañar. A mí una vez me dijeron, ¿en tu iglesia hablan lengua? No. Bueno, ahí no ha caído el Espíritu Santo. Y hoy en día el que me lo dijo está en el mundo, está enredado. Lo tenían enredado en aquella congregación. No es solamente hablar, es escudriñar la palabra. Vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquella vez, en esa época, el apóstol Pablo se había enterado que esa iglesia se estaba manteniendo firme. Yo me imagino que era un grupo de hermanos que, a pesar de que alrededor estaban llenos de personas que estaban creyendo en tradiciones, filosofía, ellos se mantenían firmes. Ellos se mantenían en un buen orden, como lo menciona el apóstol Pablo. La frase, mirando vuestro buen orden, esa palabra orden es un término militar que contiene la idea de estar alineados hombros a hombros. ¿Cómo vamos a tener un buen orden en nuestras congregaciones cuando todos los hermanos trabajamos hombros a hombro? Pero qué triste cuando en una congregación no se levantan ningún estudioso de la palabra. Solamente hay 2, 3 y ya más nadie le interesa. Todos quieren oír, pero nadie quiere escudriñar. Y por eso se dejan engañar por aquellas personas que no aman a Dios, por aquellas personas perversas, se dejan engañar. Y la palabra firmeza, este término implica contribuir un frente sólido. Tú debes estar firme en la palabra de Dios. Debes estar firme en la roca para que tú no seas persuadido por aquellas personas. Ser inmovible, que no te muevan de un lugar a otro. Ya que algunos en aquella época y ahora trataban de sacar a otro cristiano o de aprovecharse de él y persuadirlo y engañarlo y enredarlo. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Dice el 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Dice la palabra de Dios. Pablo aquí comenzó diciendo que dice que como tú recibiste al Señor Jesucristo, anda en él. Como tú recibiste la enseñanza, anda en él. No cambie la enseñanza. Escudriña, aprende más y anda en los caminos de Jesucristo como debe ser. Arraigados y sobreedificados. Siempre debes sobreedificarte en la palabra de Dios. Y confirmado en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acción de gracia. Y vamos a leer el versículo 8 y dice así: mirad, aquí viene la advertencia a estas filosofías y tradiciones. Mirad, iglesia, querido oyente, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía. No se dejen engañar por medio de filosofía. El apóstol Pablo aquí comenzó diciendo que nadie se engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Si usted escucha la historia de los filósofos,
encontrará que ninguno de ellos tiene un elevado concepto de la inspiración de la palabra de Dios. Ninguno habla inspirado por la palabra de Dios. Ellos están buscando respuestas a los problemas de la vida, pero jamás la encontrarán en la filosofía. La respuesta, como le dije inicialmente, está en la palabra de Dios. Es el único que te puede dar la respuesta. Y contiene, hablando de vanas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Recordemos que el Señor Jesús condenó a los líderes religiosos de su tiempo porque enseñaban las tradiciones humanas en vez de la palabra de Dios. Hay muchas congregaciones que están solamente siguiendo las tradiciones. Hay muchas personas que dicen, yo nací en el evangelio. Eso es tradición. Porque tu papá y tu mamá sean cristianos, tus abuelos fueron cristianos, tú no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios. Solamente eso lo sabe Cristo. Pero deja de creer en tradiciones. Deja de decir que yo soy cristiano solamente porque mis familiares son cristianos. Eso es tradiciones de hombre. También hay muchas personas que piensan que por ir todos los domingos a la iglesia o que por todos los domingos conectarse en Facebook Live, ya piensan que son hijos de Dios. No crean eso. Tienen que pedir misericordia a Dios. Misericordia a Dios para que puedas encontrar la gracia de Jesucristo. No creas en esas tradiciones de aquellas iglesias que te hacen pensar que porque tú vas a la iglesia solamente los días de culto ya eres hijo de Dios. No, es en todos lados, es en tu trabajo, es en tu escuela, es en la universidad, es en tu hogar, tus vecinos. ¿Qué están viendo tus vecinos en tu hogar? ¿Qué están viendo las personas en ti? Eres tú. Tú debes vivir según lo que aprendiste de Cristo, no en tradiciones. Y hay muchas iglesias, muchas congregaciones que están bajo tradiciones humanas y no según la palabra de Dios. Nuestra base es Cristo. Recordemos que Nicodemo estaba según las tradiciones de hombres. Nicodemo pensaba que lo sabía todo. Nicodemo pensaba que ya tenía el reino de Dios ganado. Nicodemo pensaba que al morir ya iba al cielo. Pero luego que Jesús estaba en aquellos tiempos por ese lugar, él fue confrontado con la palabra de Dios, porque eso solamente lo hace Dios. Él fue confrontado y dice que él se le fue a lo escondido de aquellos fariseos porque él estaba en ese concilio y se va allá y le dice, Jesús, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Entonces, muchas personas están hoy en día siguiendo tradiciones humanas. Tienes que tener cuidado. Si Nicodemo pensaba que al morir iba al cielo, así estás tú. Tú piensas que si mueres hoy vas al cielo. Tú debes pedirle a Dios sabiduría. Tú debes pedirle a Dios sabiduría y no quedarte como aquellos fariseos que se quedaban ahí. Ellos decían que ellos sabían la verdad y no era así. Tú debes ser como Nicodemo. Nicodemo salió del error y fue a buscar la respuesta, pero la fue a buscar en la filosofía, en las tradiciones. No, dice Nicodemo, ¿qué yo hago? Yo solamente sigo tradiciones. Pensé que esta filosofía era así. No, y él fue directamente a Jesús. Y hoy nosotros tenemos esa gracia. Nosotros podemos pedirle a Dios misericordia. Y Nicodemo fue aclarado de sus interrogantes que él tenía. Y busquen, estudien sobre Nicodemo. Las tradiciones son enseñanzas transmitidas de generación en generación y basadas en costumbres, en conceptos humanos ajenos a la enseñanza de la Biblia. Si mi papá me dijo que yo tenía que creer en que si en que Jesús no existe, en que solamente era una criatura, pero solo existe Dios, yo lo creo así. No, sal de ese error. Conoce a Cristo, conoce la palabra de Dios. Cuando tú crees lo que creían tus abuelos y lo que creían aquel pueblo, estás creyendo en tradición humana.
No es solamente ya confirmarte aquellas falsas doctrinas que tienen esas personas que van un domingo de un año y van y ahí dicen, y tú le preguntas, ¿tú vas al cielo? Sí, yo voy al cielo. ¿Tú eres hijo de Dios? Sí, yo soy hijo de Dios. Porque ellos creen eso. Fueron persuadidos, fueron, fueron confundidos y no salen de ese error si no buscan a Jesús, si no buscan la respuesta en la palabra de Dios. Recordemos que el Señor Jesús abordó en su tiempo con las enseñanzas que los fariseos habían mezclado con la Biblia. Jesús le respondió en Marcos capítulo 7 versículo 6, lo buscan en su casa. Y Jesús le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿De dónde tú estás honrando a Dios? ¿De tu corazón o de los labios solamente? Ten cuidado, porque hay muchos que solamente honran a Dios de labios, pero no de corazón. Y es muy triste ver personas engañadas, ver personas que piensan que ya tienen el cielo ganado. Y no es así. Es muy triste que no le toman importancia a las cosas de Dios, a las cosas eternas. Hay personas matándose por dinero, matándose por posesiones, porque eso es lo que le importa, cosas pasajeras, cosas que se quedan aquí en esta tierra, cosas que un día son tuyas y mañana es de otra persona, porque no son eternas, son pasajeras. Tú te tienes que preocupar por las cosas eternas, por las cosas de Dios, por las cosas que son para salvación. Y ten cuidado de esas tradiciones y esa filosofía. Hermanos, Dios nos advierte a estar firme en su palabra. Y vamos a terminar desde el versículo 8. Nuevamente vamos a leerlo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de deidad, de la deidad, toda la perfección. En él habita toda la perfección. Y dice el 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dice la palabra que nosotros estamos completos en él. No es que nos falta algo, estamos completos en él. Y eso nosotros tenemos que valorarlo, que nosotros estamos completos en la palabra de Dios. Así que, hermanos, tengamos cuidado con las tradiciones de los hombres y la filosofía. Nosotros solamente necesitamos de Dios. Solamente necesitamos de su palabra. Vamos a tener una palabra de oración para terminar este tiempo. Oremos. Padre Celestial, oh Padre de la Gloria, seguimos ante tu presencia, mi Dios, pidiéndote sabiduría para entender tu palabra, oh Padre de la Gloria. Oh mi Dios, para, mi Dios, no ser engañado por palabras persuasivas de personas que quieren venir a enredar a los hijos de Dios, mi Dios. Oh Padre, perdónanos, Padre, si hemos caído en esas cosas, mi Dios. Ayúdanos a ser diferentes, Padre Celestial. Ayúdanos a ser hijos tuyos, mi Dios, Padre, ya que somos completos, como dice tu palabra, con tu Hijo Jesucristo. Oh, mi Dios, gracias por aquellas personas que tuvieron esta transmisión, mi Dios. Padre, te pido misericordia por aquellos que no te conocen, mi Dios. Padre, gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que tengan un hermoso día.